Bienvenidos al programa Lo Controvertido del Derecho del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. En esta ocasión, en el área de las reflexiones jurídicas, con el tema tauromaquia, libertad y derecho. Porque, ¿qué hay alrededor de todo ello? Una expresión cultural, profesional, empresarial, y para ello vamos a poner énfasis también en las implicaciones jurídicas que hay respecto a este fenómeno que se está presentando, con todas las modificaciones, reformas, sucesos del que usted está enterado en la Ciudad de México, pero que efectivamente afecta alrededor de todo nuestro sistema jurídico. Para ello nos acompaña una persona que tiene calidad interdisciplinaria como médico y como abogado y que se desempeña como médico de plaza en el Nuevo Progreso. Me refiero al doctor Julio. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, maestro, buenas tardes. Un placer estar aquí, compartir con todos ustedes esperamos sea una buena diálogo que tengamos para poder expresar tanto que hay que decir. Un abogado que se apasiona precisamente por estos temas, un hombre pro vida, pero también un crítico del sistema jurídico y también de las ocurrencias parlamentarias. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, doctor Guillermo García Murillo, maestro, matador. Doctor, buenas tardes a todos por acompañarnos en lo controvertido del derecho. Y bueno, veo, Guillermo, que vienes muy bien ataviado para hacer honor a algo que te apasiona, como es la fiesta brava. Aquí, mira, listos para el toro. Y además, aquí escuchar la de viva voz de alguien que pues ha vivido propiamente lo que es la expresión artística en la fiesta brava, quien tendrá un gran bagaje y una expertise que compartir con nosotros, porque seguramente, pues de los cuatro, es el único que ha lidiado un toro bravo. Mira, para no opinar desde el escritorio, sí, Así es, estamos de ese lado y para hacerlo, pues qué mejor que el matador que está aquí. sí, efectivamente. Alguien que, pues, como ya dijo Lalo, no necesita presentación porque tiene toda una trayectoria, un bagaje cultural, también una charla amena, cautivadora. Me refiero, y lo voy a decir más bien, como lo conocemos todos. No me voy a referir a Martín, a Miguel Ángel Martínez, Sí. a Miguel Ángel Martínez. Me voy a referir al Zapopan. Bienvenido. Guillermo, muchas gracias. Fernando, Eduardo, perdón, muchas gracias. Julio, buenas tardes. Buenas tardes a todos que nos están viendo en este programa tan especial, porque es importante hablar de lo que está aconteciendo en la Ciudad de México o lo que ya aconteció. Por supuesto, pues la experiencia que tenga, poca o mucha, está dispuesta para que hagan las preguntas que crean convenientes y poder, pues, orientar al público que nos está escuchando, no tanto legal como taurinamente. La primera de ellas, ¿por qué el Zapopan? Fíjate que yo nací en la ciudad de Zapopan, bueno, en el municipio de Zapopan, muy cercano a la cabecera municipal, ahí a media cuadra de la Basílica de Zapopan, en el año de 1953. Entonces era campeón nacional de ciclismo Ángel Romero Llamas, el Zapopan Romero. Y por amistad con mis padres y mis tíos y mi familia, pues me bautizó y él es mi padrino de bautismo. Ya falleció Ángel Romero Llamas, entonces me viene ya por herencia el apodo. Por abolengo, aunque no soy ciclista, él fue ciclista, yo soy torero, pero nací en Zapopan, soy ahijado del Zapopan Romero, así es que pues a alguien se le ocurrió decirme el Zapopan y se quedó y ha sido, pues ahora sí que gracias a eso, conocido el Zapopan Miguel Ángel Martínez. ¿Por qué cubrir la necesidad de estas ansias de torero? ¿Por qué cubrir? Pues fue sin querer queriendo, porque yo siendo muy niño, en mi casa había un hermano que ya falleció, Alberto, que también fue torero. Y pues en mi casa yo veía a muchos toreros que iban a visitarlo, novilleros,
Y me fui aficionando a ver capotes, muletas, trajes de torero, la montera, todas las pláticas, las charlas de los toreros, que son muy especiales, muy específicas por el lenguaje que manejan. Entonces me fui aficionando a los toros y luego de repente pues agarraba yo el capote y me ponía yo a torear y ya me decían, no, mira, hazle así, no, hazle así, entre la gente que estaba ahí. Y sin querer queriendo fui aprendiendo y de repente me di cuenta y me puse frente a un toro, oh, becerro, y empezó mi afición. Ahí sentí la emoción de sentir que pasaba los cueros de pitón muy cerca de mí y me quedé emocionado y sigo emocionado todavía. ¿Cuántos años de novillero? Fueron profesionalmente como 6. ¿Y vestido de luces? También de ¿Ya novillero, como torero? ya como toro, como matador de toros, 3 años. 3 años. Realmente una carrera corta, pero que he ido llevando a otras áreas de la tauromaquia, ¿no? Al conocimiento, a la cultura, a la afición, a la transmisión. eh, colaboro con radio para programas de transmitir las corridas, he trabajado para programas de televisión, tengo un programa de Facebook de toros Ah, sí, ¿dónde te podemos escuchar? en Jalisco Taurino TV. Ahí tengo algunas colaboraciones, algunos documentales, alguna información y hago más bien para formar taurinamente hablando a la gente. No informar, porque informar, pues te puedes informar y ahorita en el teléfono tienes toda la información, ¿no? Pero formar, obviamente, esa es otra parte que me gusta mucho. ¿Por qué Villamelón somos nosotros? Pues es un término despectivo, siento yo, peyorativo, que se aplica no solamente al torero, a la afición taurina, al fútbol, al béisbol, al básquetbol, al box. Son villamelones porque son principiantes que no conocen bien el espectáculo, no conocen bien el arte, y se les llama peyorativamente villamelones. Pero ojalá la plaza estuviera llena de villamelones, porque conocedores somos muy poquitos. Bueno, no llenamos una plaza de toros, para ser precisos. Pues bienvenidos sean todos ustedes y pues vamos a iniciar con esto que hemos llamado ya tauromaquia, libertad y derecho. Quedamos en el tema de por qué es arte y de esta expresión del arte. Pero antes quiero darle la bienvenida a Eduardo Velasco. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Que también es un especialista en derecho, ya lo conocen ustedes, a Eduardo Velasco Briceño, quien es un abogado, especialista y también, ¿por qué no?, un aficionado de la fiesta brava. Y estamos analizando esto que es la expresión cultural. Y si nos vemos en los supuestos jurídicos de la libertad de expresión, pues no se encuentra que los toros deban de estar restringidos a una cuestión de los límites constitucionales. Por el contrario, es una aportación y ese es el posicionamiento de lo que hoy se está reflexionando. La corrida de toros en México inició, ¿en qué año, maestro? Bueno, hablábamos hace un momento de que las corridas de toros en México tienen un principio en una carta, que es lo que se tiene como documento histórico, una carta que Hernán Cortés dirige al rey Carlos V, informándole de lo que acontecía en esos momentos en la ya conquistada Tenochtitlan, en 1526, el 24 de junio, está fechada la carta. Entonces, el 24 de junio de 1526 prácticamente se da el origen de las corridas de toros en nuestro México,
siendo esta primera vez que decía Hernán Cortés que estaban alanceando toros en un juego de cañas y lanzas, porque los juegos de cañas era simular el encuentro con un toro, pero ya con las lanzas y lo mataban. Todavía no existía realmente el toro de lidia en esos tiempos en México. Había toros que braveaban, toros cerreros, toros que habían traído las Antillas y seguramente algún otro bovino que no existía en México entonces, pero eso era lo que estaban haciendo y eso es lo que declara Hernán Cortés en esa carta que envía a Carlos V. Quienes se oponen a esto dicen que el sufrimiento del toro, pero ¿querías decirnos algo, Julio, con respecto a eso? Sí, dos puntos importantes. Médicos veterinarios especialistas muy reconocidos de México han hecho estudios acerca de ese punto, tanto aquí en el país como con la Complutense de Madrid. Entonces, ellos vieron mediante marcadores químicos que el toro cuando está en la lidia secreta muchas sustancias, catecolaminas, cortisol, son las hormonas del estrés. Entonces, el toro, punto número uno, todo eso está en la sangre. Cuando el toro ya cae sin vida y se lleva a la parte posterior de las plazas de toros, donde se empieza a preparar por personal del rastro, lo primero que sale es la sangre. Entonces la carne queda limpia, no hay esa idea que se tiene generalizada de que esa carne es dura, que no es sabrosa, que no es nada. Como todo eso está en la sangre y sale del cuerpo del toro, toda esa carne queda limpia. Además, como decía el matador, son animales que han tenido toda su vida los mejores veterinarios, pasturas, campo, edad. Entonces resulta ser una carne de alta calidad. No es amarga, dura, como la gente muchas veces piensa. Y están los estudios que respaldan eso. La otra parte, ¿por qué casi no se habla que no siente el toro? O lo que siente es mínimo. Es por precisamente la liberación de todas esas sustancias que están secretando durante la faena. Y se toma el ejemplo del ser humano cuando se está peleando. Cuando el ser humano se está peleando, y podemos platicar con alguno de ellos, les están matando a golpes, pero durante la pelea ni sienten. Se están ahí arrancando la cabeza y les duele al otro día. Bueno, el toro no tiene otro día. Entonces, el toro durante la faena, debido a la secreción de todas esas hormonas, no sienten esa faena. Y por otra parte, en medicina hay un truco que es para poner una inyección intramuscular, que primero se da una nalgadita y luego la aguja. Entonces no se siente esa aguja. Ese es también el efecto de las banderillas. Se ponen floridas coloridas para que tengan visión, pero eso inhibe el dolor de la puya, de cuando lo pican al toro, porque genera otro estímulo y se pierde ese dolor. Entonces todo eso está respaldado por bibliografía científica de esto, de estudios serios, con método científico demostrable, reproducible, donde se llegó a esa conclusión de que el toro durante la faena no sufre y que la carne, producto de la matanza de ese toro, es de alta calidad. Entonces son dos mitos que están muy difundidos en la sociedad, pero son mitos. Es carne buena y no hay tal sufrimiento del toro. Eduardo, ¿no te parece una doble moral la del legislador de la Ciudad de México en tanto que inhibe en la ley de espectáculos la corrida de toros sin sangre, pero dice, bueno, pero se excepciona de esto pelea de gallos e incluso hasta pelea de perros? Y por otro lado, a lo que decía el maestro, si la idea es no hacer propaganda de la violencia, yo acabo de ver una pelea de box que me pareció totalmente, sí, violenta y que terminó, recientemente lo pudieron ver en las noticias, con la muerte de la boxeadora. ¿Qué opinas tú? Bueno, miren, yo creo que si ustedes recuerdan en el año 2022,
la Ciudad de México prohibió las corridas de toros. Por fortuna, hubo quienes impugnaron a través de el recurso de amparo esta decisión del Congreso local, y por fortuna la Suprema Corte permitió las corridas de toros a partir de febrero del 25. Sin embargo, el Congreso de la Ciudad de México, en un lapso de 90 minutos, en 90 minutos que les bastó para aprobar esta ley de protección animal y el reglamento de espectáculos públicos, donde establecen la prohibición de causar dolor o sufrimiento al animal, lo cual es debidamente contestado por lo que nos argumentaba el doctor Julio. Y pues parece que es bajo consigna de una moral un tanto cuanto discutible, porque efectivamente, en tanto que prohíben las corridas de toros, cuya tradición se remonta al siglo XVI, casi la primera mitad del siglo XVI en este país, parece ser olvidada por la autoridad. Y hay que recordar lo que decía Mariano Otero, que un país, una nación, lo es en el sentido no solamente de la estructura social, sino también de sus creencias, vivencias, tradiciones, culturas. Eso es lo que realmente forma una nación. Y si nos parecemos es una nación, pues la tauromaquia forma parte de nuestras tradiciones. Y además, esto es producto de una imposición, de una dictadura de las minorías, porque realmente quienes están en contra de la fiesta brava, pues es una minoría. Yo no conozco ninguna encuesta seria en la que la mayoría de la población, con capaz de discernir y de discutir, haya aprobado la imposición de esta legislación. Y efectivamente es una doble moral de estos legisladores, porque no solamente están prohibiendo una tradición, sino que están permitiendo o están alentando otras. Porque ¿cómo es posible que no tomen en cuenta las peleas de gallos, no tomen en cuenta el rejoneo, las jineteadas, la charrería, porque también se le causa un dolor a la res o al toro o al caballo que se monta, o incluso la pesca deportiva y la caza, por supuesto, y no lo toman en cuenta? Entonces, pues, ¿de qué moral estamos hablando? Y aún así, parece que estas personas no han tomado en cuenta todo el entorno económico que van a afectar, porque se están haciendo cálculos de que una fiesta brava en la que no exista más que la muleta, y sea por un lapso de 10 o 15 minutos máximo, me parece, pues va a generar una pérdidas aproximadamente por el orden de los 9,000 millones de pesos. Sí, que es un dineral. Es decir, es dinero que pierde el ganadero. Hay familias enteras que vienen alrededor de la fiesta, que es el matador, los monosabios, los granilleros, los que venden cerveza, Souvenirs, los restauranteros. la industria turística, en fin, hay una derrama económica muy grande y eso se va a perder. Sí, fíjate, la industria turística, y ahora que lo refiere, maestro, ¿qué pasaría en una feria de San Marcos sin toros y sin gallos? Pues ahora sí que imagínense nomás yo qué puedo pensar, pues que va a ser un caos y va a ser una pérdida de una gran derrama económica, porque San Marcos, la feria de San Marcos en Aguascalientes,
abastece de mucha economía a restauranteros, tatureros, a banderilleros, a picadores, a ganaderos, hoteleros, en fin, es una derrama económica que permea por muchas partes, familias, Hasta tequileros. tequileros, en fin, es una feria, la feria más importante de la República Mexicana en cuanto a toros, gallos y todo lo que alrededor hay, ¿no? Imagínense desde el siglo XIX en la Feria de San Marcos del Mérito, Aguascalientes. Sí, sí, todo esto va a perder sentido, entonces, ya, pero no creo que llegue a suceder, ¿eh? Yo creo que los ganaderos y la gente que está involucrada ya ahorita actualmente en este tema, pues son los que deben de llevar la batuta, porque además pienso y he escuchado algunos comentarios y ustedes que son expertos en esto, la aprobación de esta ley de sin sangre o de bienestar animal todavía está en un proceso de evolución para que se establezcan las leyes reglamentarias, es la segunda parte, o no sé cómo le llaman, porque no está aprobada al 100%, falta todavía incluir el bienestar animal, incluye a todos los animales, no nomás a los toros, que aquí están excluyendo a todos los demás animales y nomás están incluyendo a los toros. Todos piensan en el caballo, en el rajoneo, en el picador, y toda esa gente y todos esos animales que participan. Y las ganaderías son unos ecosistemas grandísimos, son 170,000 hectáreas que están dispuestas en las 250 ganaderías o más que hay en la República Mexicana, donde no solamente viven ya lo comentamos, los toros, viven venados, ardillas, águilas, aguilillas, halcones, culebras, serpientes, conejos, liebres, en fin, una serie de animales, insectos en general, por supuesto, que son animales y que se deben de contemplar e incluir en esta ley, ¿no? En un ecosistema que además está cuidado, Sí. resguardado, en favor de una industria. Entonces, a la falta de estas leyes complementarias, para mí, es inconstitucional lo que hicieron en la Ciudad de México. Y de eso, pues, tiene que ser ya el sistema legal y la aportación de pruebas y argumentaciones que tienen que hacer los abogados. Ahorita ya la fiesta de todos depende del buen quehacer de los abogados y el bien quehacer de la política, que hay que también manejar la política junto con las leyes, porque decías, es inconstitucional porque no está complementado el bienestar animal en las leyes secundarias. Y es importante tenerlas para que un tribunal o un colegiado, qué sé yo, apruebe las leyes reglamentarias y que se involucren a todas las partes, porque aquí solamente fueron los ecologistas, los de Morena, y puedo decir nombres, ¿no, verdad? Sí, claro, claro. Y el loco de Jesús Esma, que tiene años queriendo prohibir las corridas de toros, que fue el que provocó que se sacaran los animales del circo. Es político. Es diputado. Diputado. Sí. Entonces tiene un nicho electoral. Sí, Se claro. debe, Sí, por eso promueve, claro. Sí, pero es lo único que hacen. Y querían aprobar la pena de muerte, imagínate nada más. No, Bueno, eso sí. entonces es un loco desquiciado que ya es terco y quiere prohibir las corridas de toros a costa de sus calzones. Pues no va a poder, se va a tener que aguantar, porque lo legal es lo legal y esto ya está en términos legales. Chela. Sí, es tan ridículo esta ley que raya en lo absurdo, porque no está tocando nada sobre temas, vamos, si la intención es evitar la violencia, bueno, entonces vamos empezando por el principio. Y la violencia que afecta a esta sociedad es la que se da entre los pares, es decir, entre los hombres. Vamos hablando sobre box. No, pues Estamos hablando sobre King Box. es que te interrumpa. Yo estuve ahora en una corrida de toros y yo también soy taurino, claro, lo expreso. Y es parte de una cultura y de una forma de ser transmitida desde mis abuelos, mis padres, mi familia, y que yo lo veo exactamente así. Y vi una manta ahora ahí en la Plaza de Nuevo Progreso, dice, la sangre está en las calles. Así es, así es. Entonces, decía yo, vamos empezando por el principio. Y vamos a hablar entonces de box, de King Box. Esta arte, bueno, no sé si sea arte, pero estas peleas en jaulas. Vamos hablando también de
los juegos violentos. Vamos hablando de... Sí, adelante. No, ahorita que termine usted, maestro. Pues sí, decía yo que vamos a empezar por el principio, porque la violencia efectivamente no está en el ruedo, está en las calles. Pregúntenle a la gente de Sinaloa, de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Guanajuato, de Veracruz, de Tabasco, de Tamaulipas, de Sonora, de Toda la Coahuila. República está incluido. ¿Qué prefiera? ¿Una buena corrida de toros y que no haya muertos en sus calles o viceversa? No, y esta doble moral también pues está ahí, especialmente lo que está comentando, licenciado, porque pues hay cerca de 200,000 muertos en lo que va del sexenio anterior, y junto con esto ya van cerca de más de 220,000 muertos, entre muertos, desaparecidos y asesinatos provocados por el crimen organizado, y no hay un solo solución al problema, siguen y siguen y siguen, y en cambio en las corridas de toros se matan 5,000 toros al año en una plaza de toros, y se matan 1,5 millones de reses en los rastros. Entonces, la verdad que están tercos para ir en contra de las corridas por consigna gubernamental y por el ejercicio del poder de estos, que el Partido Verde no ha hecho nada para el beneficio de la humanidad. Ha querido, nomás se anda brincando de partido en partido de ver dónde saca más partido. ¿Y solo serán ellos o son todos? Pues son todos, y ahorita ya también en la Ciudad de México, los del PAN, los del PRI, los del PRD, todos están igualitos. Bueno, para mi gusto, pues yo hablo a veces un poquito visceral, pero pues es la verdad. No hay que ocultarlo. Pues ese sentir, y es una expresión también que va en función de lo que se defiende y se debe de argumentar. Julio. Gracias. Sí, yo me pregunto, por ejemplo, de los grupos que se ponen afuera de las plazas y que el toro. A mí me resultaría interesante preguntarle a uno de ellos. Dime, por ejemplo, las 5 especies en peligro de extinción del país. Porque te dices animalista, las debes de conocer. Debes de saber cuáles son las que esas sí están en peligro de extinción. Y de que la vaquita marina, que el águila, no sé qué. Entonces, que ellos nos digan, ¿sabes qué? Pues están estos. Entonces, ¿por qué no vamos a mandar todos esos esfuerzos a rescatar de la extinción estas especies primero? Porque soy animalista, ¿no? Entonces vamos primero a donde está la prioridad. La otra, también sería interesante preguntarles cuáles son las principales, igual, 5 especies de tráfico ilegal de las especies, porque soy animalista. Entonces, primero habría que enfocar esfuerzos y recursos a salvar de la extinción esas especies y a controlar del tráfico ilegal a estas otras tantas. Y a lo mejor en algunas están hasta combinadas. Esta que estás transportando en forma ilegal está en extinción. Entonces yo creo que ese son un objetivo que deberíamos de resolver primero antes de hablar de tauromaquia y otras vertientes que implican animal. Fíjate que tienes razón, Julio, porque metiéndonos ya, porque también debe de preocuparnos los ecosistemas y debemos de poner énfasis también en esa situación, pero ni siquiera tenemos un censo real, objetivo, y no solamente de mamíferos, sino de insectos. No sabemos ni siquiera cuál es el universo de insectos que tenemos en la selva lacandona. Tenemos censado apenas aproximadamente el 70% de insectos que están en Chiapas o en la selva lacandona, pero hay un 30% que ni siquiera conocemos, que ni siquiera los tenemos censados, que no sabemos cuántos hay, cuáles son. Y luego, cuando vienen los herbicidas, ellos no distinguen entre uno y otro, arrasan exactamente, y eso con todos, y eso significa un ecocidio. Realmente el interés del legislador va a fondo de proteger a la flora y la fauna del país. Yo no veo. Y por otro lado, también veo un legislador que vive de espaldas
al mar y a las especies marítimas y a la sobreexplotación y aniquilamiento de estas especies. Yo así que en eso yo también veo que no hay una política pública realmente interesante en materia ambiental. No la veo, ni hoy ni antes. ¿Qué opinas, Gancho? Pues mira, tal como decía el matador, tenemos que esperar todavía, dice la ley que son 210 días para que se publiquen los reglamentos donde se establezcan las condiciones precisas de cómo se va a cuidar al, vamos, a los toros, a los toros bravos en la fiesta brava. Pero mira, es increíble cómo un gobierno que se dice humanista, y el humanismo lo que hace es poner en el centro al ser humano, al hombre. Sí. Pero que por un lado te dice apruebe el aborto, es decir, permito el asesinato, y por otro lado te dice cuide este animal y no le hagas daño. Claro. Es decir, ¿cuál es lo que tenemos que creer? ¿A quién le creemos? ¿Al humanista o al animalista? No, pues el humanista. El animalista es cada vez más animal. Fíjense, el humanista, por un lado, dice poner al hombre en el centro, pero acepta, promueve y legaliza el asesinato, porque el matar a un ser en el cuerpo de una mujer es un asesinato, lo quieran ver. Pero por otro lado dice, hay que cuidar a los toros, que no sufran, no los maten. ¿Eres pro vida o no eres? Yo sí soy pro vida, claro. Pero ellos no. Yo sí, yo estoy a favor de la vida, es decir, Noble argumento. no podrías tú pensar que mi naturaleza me obliga a ir en contra de mi propia naturaleza. La naturaleza del ser humano es nacer, crecer, reproducirse, florecer, crecer en todos los sentidos, espiritual, social, académica, moralmente. Entonces, cuando tú estás atacando una inclinación natural del ser humano como es el de reproducir en forma natural la especie, que estás yendo en contra de la vida. Por definición. Entonces, yo sí soy pro vida. No soy de esos pro vidas que tú te refieres del yunque, eso sí no. Fíjate que dice Oliver Crona en el derecho económico, costo-beneficio. El ser humano efectivamente debe de aprovecharse de todos sus recursos naturales para su bienestar y para su felicidad. En ese sentido, Oliver Crona, que todo lo ve en función del derecho económico, dice costo-beneficio. Es una industria que produce riqueza, que produce bienestar, es parte del desarrollo, no solamente cultural, del desarrollo económico. Sí. Esa es la expresión también de Oliver Sí, Crona. claro. Ahora, en ese sentido, maestro, ¿cuánto gana un torero? Bueno, pues depende, no podemos. Dicen torero caro, y ya me explicaba usted que Cuando no puedo quiere hablar de las decir grandes figuras del toreo, podemos hablar de millones de pesos. millones de pesos. Actualmente, ¿como quién? No, pues como Pablo Brumoso de Mendoza. Sí, nomás la inversión que tiene Pablo Hermosa de Mendoza es sí, alta, porque una vez yo lo escuchaba en una entrevista y con Joaquín López Dóriga, parece, no recuerdo con quién, pero decía todo ahora sí que el número de caballos que tienen que viajar con él
toda la infraestructura y parafernalia que se requiere para trasladar los caballos, el estar al tanto todos los días de cada uno de ellos, el levantarlos, el peinarlos, el asearlos, el darles de comer, vamos, es Mantenerlos sanos también. toda un ritual diario muy, muy estricto. Y eso evidentemente no lo hace él solamente, lo hace con todo un equipo de veterinarios, de médicos, Vaqueros, caballerán, todo lo que implica la industria. Entonces, pues sí, son $70,000 que seguramente están bien invertidos. ¿Quién gana en las corridas de toros? ¿Quién gana? Lo platicaremos después de esta breve. Gracias. Pues ya estamos aquí de vuelta en un lugar de La Mancha en donde no me quisiera yo acordar quién gana en estos espectáculos, que es la otra cara de la moneda. Sí, tenemos el arte, pero también tenemos el lado económico. Y yo comentaba con el maestro Zapopan, ¿quién gana? ¿Cuánto gana un torero? Y porque en España, por ejemplo, el Estado lo promueve, el Estado apoya, el Estado también subsidia. Y acá, bueno, pero veamos, ¿quién gana? Todos los toreros, algunos ganaderos, muy pocos, y la gente que está alrededor, sus representantes también, ¿Por qué el representante? porque el representante gana un porcentaje libre de gastos de lo que gana el torero, la figura del toreo. Y las figuras del torero, pues sabemos que ganan bastante. Lo que llamamos el apoderado. El apoderado, exactamente. Y de ahí, pues algunos banderilleros, picadores. Aquí en México es muy difícil. La mayoría de los banderilleros y picadores tienen que tener una actividad alterna que les remunere económicamente a algo. Son taxistas o tienen un negocio de talabartería o tienen un negocio de abarrotes o tienen un taller mecánico. Tiene que ser en otra actividad porque del toro no se ve. Un banderillero, ¿cuánto en promedio? Ya no quiero hablar de dinero, pero gana poquito. Tan poquito que no mantiene a su familia de lo que pueda vivir de. ¿Y el picador que es el que se lleva la rechifla? Igual también. Tienen salarios. En España es distinto porque es toda una industria de la tauromaquia, es una industria que deja dinero y deja dividendos para todos, una derrama económica para todos. En Colombia, No, en Colombia están prohibidos los toros. Bueno, de alguna manera están restringidos como esta. Francia. Francia es una evolución muy fuerte que tiene las corridas de toros, sobre todo del sur de Francia, en Nimes, en Arles, en Cosa, en España, en Portugal. Hay muchas ciudades y ferias importantes en Francia. Y la gente y los empresarios viven de eso. Y en un lugar de La Mancha en donde se quiere llevar a cabo una corrida de toros, el Estado, en vez de apoyar, no, hombre, En un lugar de La Mancha. extorsionándote, ¿no? Ahí sí podemos decir que en un lugar de La Mancha, luego pues, hay un comité de la feria del pueblo que dice, pues quieres hacer las corridas de toros, te las voy a dar, pero si me das a mí un porcentaje, si me das a mí lo que se acostumbra en México, la mochada. A ver de que tú puedas ir a esa feria, a ese carnaval. Y es una parte para mí y la otra me vas a dar en especie para decirle al pueblo, mira, te conseguí un tractor, una camioneta, te conseguí unas motos para esto, para otro, aquello, pero yo me quedo con una parte para mí. Lo que quiere decir que al final de cuentas es un negocio. Es un negocio para ellos. El empresario le anda sufriendo. Luego te exigen que lleves figuras del toreo en un lugar de La Mancha.
una figura del toro, pues no lo puedes llevar porque te va a cobrar casi lo que va a entrar en ese. Tú cuando fuiste matador te diste cuenta que eso no era para vivir, que lo hacías por una expresión auténtica de arte y de nobleza, porque económicamente no te salían los números. No, no sale, pero bueno, sueñas con eso. Para eso te haces torero, ya estamos hablando de otras actividades, pero sí sueñas con ser torero para ganar dinero, para vivir de eso y vivir bien. Pero vas transcurriendo tu carrera y de repente te das cuenta que no es así, que vas, por ejemplo, a ese lugar de La Mancha y pretendes que te contraten, y dices, bueno, pues sí, te contrato, pero pues nomás te puedo pagar tanto. No me alcanza ni para los gastos. Bueno, si quieres. Y te vas a torear tales toros y con tales toreros. Oye, no, pues ponme con los toreros buenos. No, porque pues, yo tengo compromisos y ahí voy a meter a fulanito y a sultanito y a manzanito. ¿Y cuánto me vas a pagar? Pues no, no, te voy a pagar. Te voy a cobrar aparte. Ah, Sí, hay quienes dicen, bueno, pues te cobro tanto porque toreas. Entonces te juegas la vida, te juegas tu dinero. Y por esas razones, pues, y por muchas cosas más, en ese lugar de La Mancha me di cuenta que todo estaba manchado. Entonces, se manchaban. se manchan los empresarios, se manchan todo el mundo. Y finalmente, pues, hay que trabajar para vivir. Julio, ¿qué tan protegido está un torero cuando sufre una jornada? Nada, su traje, Protegido económicamente, digo, porque total, está cornado, tiene que ser hospitalizado y el seguro de vida no hay que alcance. bueno, actualmente hay un seguro con una aseguradora que cubre las primeras 24 horas de ingreso del paciente, Pero ¿qué son las 24 horas? de cuando entra el paciente, se registra en el hospital, 24 horas después los cubre esta aseguradora. Habitualmente ese es el periodo de tiempo donde se genera gastos muy importantes. Si va con una cornada en tórax o abdomen, una exploración vascular, pues esas no pueden decir, la hacemos el martes, es ahí, de inmediato. Pasadas las primeras 24 horas, ya tiene que entrar, pues que cualquiera, ¿no? Puede ser la asociación de matadores o recursos de la familia o a ver cómo le completan. Pero las primeras 24 horas iban por la compañera aseguradora. Con esa. Que la den como le completan, pero Bueno, es la vida. las asociaciones de matadores y la Unión de Picadores y Banderilleros, o la Asociación de Picadores y Banderilleros, pues, son dos asociaciones y dos grupos distintos. Pues tienen ellos, los alternantes, los toreros, los banderilleros, los picadores, pagan como un seguro cada vez que actúan una cuota para que les prolonguen esos servicios médicos por 4 o 5 días más. Pero regularmente los fondos pues no están disponibles porque no alcanzan, porque alguien se los llevó. Entonces, pues tienen que entrar en la familia. Ahí ha habido últimamente muchas jornadas muy fuertes, muy riesgosas, muy peligrosas, muy espectaculares, muy espeluznantes, vamos a decirlo así, donde la familia tiene que entrarle al toro, o sea, tiene que entrar con los gastos y pues a vender el carrito, a vender acá para darle al enfermo, al herido, su recuperación. Y no quiero decir nombres, pero son muchos de los casos que actualmente hemos visto en la Plaza de Toros. Pues un creciente fue del picador que cayó de cabeza en la primera pérdida. Ahora usted me va a recordar de quién se trata y que para mí fue quien despertó el gusto por los toros hace 1000 años. Era yo un niño y veía televisión, transmitían los toros de las plazas de la Ciudad de México, de la Plaza México, en televisión. Era el 6x6, Blanco y negro. Limonada, ¿no? No, era Paco Malgesto, no, Jorge Alameda. Pepe La. Pecan. Pepe La. Y recuerdo que a un matador lo corren, pues, y lo llevan rumbo a la enfermería, y en el camino él le dice al doctor, la herida viene de esta forma y va en 2 líneas, algo así le explica, y le dice,
algo así como que no le tiemble el pulso. Sí, sí, es histórico. No tenga usted, no tenga miedo, algo así. Y se murió el matador, pero no Sí. recuerdo si fue en la Plaza México No, o en fue en España. una plaza, no recuerdo ahorita si el nombre, pero el torero también sé quién es. Y no es Dominguín. No, 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 el torero fue Francisco Rivera Paquirri. aquí era Gil. Sí. Sí, yo creo que es Pozo Blanco la jornada, no estoy ahorita muy seguro porque se me olvidan. Pero sí fue esa la reacción. Él llegó a la enfermería, una enfermería que no tenía prácticamente lo necesario para atenderlo, porque era una jornada que rompió la safena y la femoral a la vez. Estaban en la ingle profunda, y él dijo al doctor, tranquilo, yo sé, tengo una jornada así, 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 o sea, para arriba, para abajo. Sí, Todo lo dejo en sus manos y adelante. Entonces no tuvo el doctor manera de poder aliviar esa situación o salir adelante. Se hizo lo que se pudo y lo mandaron en una ambulancia a otra población más cercana, creo que a Córdoba, para un hospital mejor, con mejores servicios médicos, pero no alcanzó a llegar. En el trayecto falleció. ¿Y no sería entonces que también en la revisión de estas leyes también se protegiera a los toreros, a los banderilleros? Ahí habla, por supuesto, ignorantemente, desde la ignorancia no se puede hacer nada. Desde la ignorancia. Ahí habla de que hay que proteger los jóvenes de los toros para que no se lastimen entre ellos y por supuesto para que no lastimen a los participantes, cosa que pues no es posible, no es una fiesta real, eso lo sacaron de alguna película de Walt Disney o alguna cosa así. Claro. Porque cada vez que usted salía ahí a enfrentar al toro, pues era un acto de valentía, porque sabía que podía perder la vida. Sí, puesto, a veces inconsciente y a veces consciente. Y cuando eras consciente, pues preferías mejor no ir a la plaza de todo. De plano. hay algo de locura en el matador. Hay algo de los Sí, por supuesto. Si no se tiene locura, no se puede ser torero. Hay que estar medio loco. ¿Es locura o hambre? No, locura. Locura de ser. Locura De triunfar. triunfar, Sí, claro. es algo que no se puede fácilmente definir con palabras, ¿no? Pero sí, cierta locura, pues se necesita. No solamente es importante, es necesaria. Sí. Y ya lo decía usted, no todos los toreros están tablados de la misma manera. No, no, Y hay quienes mejor le ponen para tener esa satisfacción de salir al ruedo. no, y lo hacen con fines de promocionarse también, ¿no? De Y es decir, un bueno, deporte. ¿Por qué es un deporte? no es deporte, No es es un espectáculo cultural, artístico. cultural, artístico, pero en las televisoras lo ponen en el área de deportes. Pues malamente, porque debería estar en la sección de cultura de todos los periódicos y de las secciones de televisión y de noticiero, porque es una cultura y es un espectáculo, ¿no? Pues no tiene que estar en los deportes porque no se mide cuántas medallas o cuántos tiempos o no se rompen récord, o, en fin, no se mide con tiempos y con como se mide el deporte, pues, con goles, como en el fútbol, no sé. Eso es arte. Y puede haber corridas extraordinariamente bellas y emocionantes, y no hay un corte de orejas, que sería el triunfo de los toreros, pero se queda en la memoria esa faena importante que lástima no pudo matarlo a tiempo el torero, o bien, entonces se va por todo por la borda, ¿no? Si vamos a hacer un análisis de este tipo de leyes que se legislan por ocurrencia, o como dice el matador, desde la ignorancia, debe de ser un análisis integral. ¿Qué le pondrías a esta ley, Julio? ¿Qué le pondría? Yo le Fuego. quitaba. Fuego. Yo le quitaba porque está rompiendo una tradición, está rompiendo formas de vida, está rompiendo con muchos esquemas que no debe ser. En México necesita muchas cosas y dentro de lo que se necesita es respetar las que ya tenemos que funcionan. Sí, la fiesta como se ha venido dando estaba bien,
No necesitamos cojincitos en los cuernos, no necesitamos modificar la faena como tradicionalmente ha sido. De eso no se necesitan. En el país se necesitan 1000 cosas más, o 2000, o no sé cuántos miles más, que modificar un arte, porque esto es, dentro de las muchas cosas que es la tauromaquia, es un arte. Sí, hay quien compara una bonita faena con un ballet. Entonces, yo más que ponerle, yo la quitaba. Eduardo, ¿consideras que esto es inconstitucional? Mira, la cuestión es que la Suprema Corte lo que ha dicho es que los reglamentos municipales no son inconstitucionales en tanto no violen la Ley Federal de Sanidad Animal y la no que regula el sacrificio o la matanza de los animales. En ese sentido, diría que cada Congreso tiene la facultad para legislar. Lo que sí me parece, y coincido totalmente con el matador y con el doctor, y seguramente contigo, es que esta ley lo que merece es el pebetero. Nada más. ¿Qué le quita? Le quitaría muchas cosas. Porque no es una ley que tienda al crecimiento ni desarrollo social, espiritual, académico, cultural, ¿no? Lo que está haciendo es cumplir un capricho de un grupo de personas que tienen una doble moral y que aparentemente lo que están haciendo es atender a su nicho electoral para mantener una cuota de votos. Es lo que están haciendo. Pero de ahí en más, ¿no? Y sobre todo porque lo que yo argumentaba fundamentalmente, el problema ético y legal que se da en esto es que cómo es posible que un gobierno que se dice humanista también es animalista. O eres una cosa o eres otra, no puedes ser dos cosas a la vez y al mismo tiempo. O eres o no eres. Y cuando dices ser humanista y lo que está haciendo es promover el aborto, pues no cuadra. Y dices, entonces soy animalista, pero únicamente te refieres a la fiesta brava y no no a los peleas de gallos, no a la caza deportiva, no a la pesca deportiva, no hablas de peleas de box, no hablas de kickboxing. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Maestro, ya sabe que usted dice, ¿qué le pondría? Pues le pondría fuego, fuego. Sí, sí. De Esperar los tiempos. ¿Cree que este fenómeno sociojurídico de la Ciudad de México nos alcance en Guadalajara? Espero que no creo, porque pues esto ya se está manejando a otros niveles, pongo, porque pues para mí sí es inconstitucional, porque no están establecidas las leyes secundarias del bienestar animal, de la ley que se aprobó en diciembre del 2024, cuando se modificó la Constitución, se aprobó la ley del bienestar animal. Pero aquí no estamos considerando el toro de Lidia, no se habla de otro animal más que el del toro de Lidia. Se excluyeron los gallos por razones políticas y por otras razones. Pero no creo que nos perjudique aquí en Guadalajara. Maestro, con su sapiencia, ¿qué le recomendaría a los novilleros? Que no desmayen en su intento de querer ser alguien en la vida dentro de la fiesta de toros y que no se desanimen por esta situación que estamos pasando los taurinos, los aficionados, que le echen las ganas para ser alguien dentro de la fiesta de toros. Muchas gracias a todos ustedes y pues, listos para el toro y que Dios reparta suerte. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto, en lo controvertido del derecho. Reflexiones jurídicas. Muchas gracias.